Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, por escucharnos desde cualquiera de las plataformas por donde compartimos todo el contenido que realizamos desde nuestra página, desde nuestro canal cultural. Hoy estaremos hablando sobre un taller de poesía llamado Rajadura, que se viene muy pronto para el mes de marzo, a partir del día 17 en Santa Cruz de la Sierra. Joan, quien nos acompaña en esta oportunidad, es una de las personas que va a estar allí presente para hablar sobre la poesía lésbica, sobre otras maneras de acercarnos al ámbito de la poesía, pero también con ese fuerte carácter activista. Así es que vamos a conocer todos los detalles. Joan, bienvenida. Buenas, muchas gracias por el espacio. A ti te agradezco. El taller Rajadura de poesía lésbica lo habíamos pensado con una amiga que se llama Rosa Mills, que también es poeta, y con las chicas de la red LB. Habíamos pensado no tanto en lo lésbico como una temática, tanto una relación de mujeres o digamos solamente amor entre mujeres o hacia las mujeres, sino también como algo político y además como sobre todo como tenemos como un truco conceptual, digamos, ¿no? En el que no se trata necesariamente de que todas las participantes sean lesbianas o las personas o las cosas que se van a escribir sean de temática lesbiana, sino hacer un taller en el que sea una reproducción, digamos, de la isla de Lesbos, que era una isla, bueno, es la etimología de la palabra lesbiana, ¿no? Que era una isla donde solo vivían mujeres, como acá, por ejemplo, la isla de la Luna, ¿no? En el lago Titicaca. Entonces, nuestra idea es como hacer como un taller para mujeres, ¿no? Y de mujeres para que nosotros podamos convivir, porque, por ejemplo, en un taller a veces en el que existen otro tipo de figuras que no vamos a ser esencialistas, sino que estamos hablando de un constructo social, digamos, ¿no? En el que a veces en un taller no se siente la gente de manera tan horizontal como en un taller lleno de mujeres, digamos, ¿no? No es la idea tampoco dirigirnos solo a lesbianas ni solo hablar de temas lésbicos, sino que las personas, las chicas que vengan al taller se puedan sentir un poco más libres para expresar lo que ellas piensan, porque bueno, también se ha demostrado en educación que que los talleres llenos de mujeres no son iguales que los talleres que son mixtos. Pero aparte de eso, también queremos mostrar cómo es que hay un universo distinto de poesía que no necesariamente es el mismo de siempre, el que siempre aparece en los cánones y en las antologías. Muchas veces, y esto lo decía una editora española que tiene una editorial que se llama La Bella Varsovia, que es de poesía, muchas veces los hombres poetas, digamos, tienden a construir canon y a hacer como grupos que se llamaría la literatura mayor, digamos, ¿no? En la que uno consigue movimientos y las mujeres suelen hacerlo de manera más aislada. Entonces, nosotras igual queremos, al finalizar el taller, hacer una muestra de estos poemas, que todos van a ser distintos, ¿no? Para mostrar, no sé si demostrar o no demostrar, si es que hay algún universo semántico que las puede reunir, pero también queremos mostrar cómo es toda esa diversidad, ¿no? Que no necesariamente se adhiera a un canon y tampoco necesariamente tiene que ver solamente con las canciones, digo, poemas de amor o con las canciones de amor o ese tipo de cosas que a veces a lo que suele reducirse, digamos, la poesía lésbica o la poesía escrita por mujeres, ¿no? Que solo tiene que ver con amor, sino que queremos también ver qué más hay, ¿no? ¿Qué es lo que más hay? Y también en esta muestra, más bien dicho, de poesía, van a participar otros poetas para hacer la antología. Genial. Me gustaría que me puedas ayudar a entender a qué nos referimos cuando hablamos de poesía lésbica como concepto. No necesariamente tiene que ser lésbica, puede ser poesía bisexual o, no sé, me ayudarás tú, cómo se puede entender la poesía dentro de este universo. La poesía, digamos, como medio de comunicación, como plataforma, como camino, pero también como ente vivo que te permite hablar desde esa posición política ante el mundo. Bueno, creo que todo lo que a veces es reducido, digamos, no sé si reducido entre comillas, pero siento que el arte no se puede desligar del cuerpo, se quiera o no. O sea, muchas veces hay muchas antologías o muestras que apuestan por algo más mixto y diverso, porque supuestamente si se estuviera haciendo solo una muestra o solo un taller para cierto tipo de personas, por ejemplo, solo la comunidad gay o solo las lesbianas o solo las mujeres, muchas veces siento que hay como esta petición de que se está perdiendo la calidad, pero siento más bien que esta muestra no tiene que ver tanto con ciertos cánones, digamos, de la poesía,
sino que el taller tiene más que todo que ver con una experiencia de ciertos tipos de cuerpos que tal vez ni siquiera se parecen. O sea, tal vez encasillar a las lesbianas, digamos, en un tipo de persona, no es lo que queremos hacer, ¿no? Más bien queremos tal vez incluso mostrar cómo es que estos cuerpos tienen muchas distintas experiencias, mucho más allá de tal vez a veces que se quiere recalcar y que está muy bien, digamos, en algunos casos, en películas, no sé, está esto de la pornomiseria, ¿no? En la que, por ejemplo, empiezas a mostrar cómo es que sufres la violencia, cómo es que sí, que no se niega, digamos, que sí se sufre y todo eso, pero queremos también en el taller tal vez intentar no quedarnos con solo con esto, digamos, solo con lo de sufrimiento o solo lo de los derechos o solo lo del feminismo. Queremos un poquito ir más allá, como que mostrar también que estas personas somos personas, digamos, o sea, es que no somos como un tipo de persona, ¿me entiendes? No queremos para Claro. nada ese tipo de cosas, pero también queremos mostrar una experiencia que tal vez puede ser bastante particular y puede haber mundos comunes entre ellas. Por eso tal vez se llama rajadura, porque eh, si bien sí tiene que ver con una, con una metáfora, digamos, de la vulva, digamos, también creemos que puede tener que ver con la herida. Y la herida también tiene que ver con el placer, no necesariamente tiene que ser algo que solo sea sufrimiento, digamos, ¿no? Entonces nos Claro. gustó el sentido de rajadura por eso. Sí, el concepto de la rajadura puede darnos para mucho, más aún hablando de estas temáticas y desde el ámbito de la misma creación, que me parece que no está alejada de las experiencias que vivimos. Me llama la atención cuando hablamos de poesía lésbica o de este tipo digamos, de disciplina artística que está pensada, arraigada a la experiencia del cuerpo. eh, Cómo de alguna manera necesitamos encasillar la propuesta final, digamos, el resultado, a través de temáticas. Entonces, por ejemplo, existe esta creencia popular que la poesía lésbica solo puede hablar de amor para mujeres, por mujeres, con mujeres, por ejemplo, ¿no? O que puede hablar sobre celos, sobre todas estas cuestiones que están alrededor de las relaciones interpersonales, pero pensadas en mujeres, pensadas específicamente para un concepto de mujer que tenemos. ¿Cuánto de destruir ese complejo del binomio constante también tiene la posibilidad de hacer poesía pensando desde esa misma posición, partiendo desde esa posición? Dentro del taller, incluso vamos a tener, o sea, la metodología es esta, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a, digamos, hacer una muestra más o menos como de teoría, ¿no? Y de ahí vamos a Ya, agarrar, la muestra de teoría va a ser mínima, digamos. El taller sobre todo tenemos la idea de que la gente se ponga a escribir desde que llegamos al taller, digamos, ¿no? Entonces, como que vamos a ver algunos ejemplos de entre poesía lésbica nacional, no lésbica, o generalmente escrita por mujeres o no mujeres de nacimiento, digamos, ¿no? Pero en todo caso vamos a explorar poesía que no la clasificarías necesariamente como lésbica, si es que te pones a decir, bueno, es que la señora que lo escribió tenía que haber estado con una mujer toda la vida, bla, bla, claro, bla, ¿no? A claro, partir claro. de la muestra que vamos a tener dentro del mismo taller, de cómo es que es variada y es inmensa y así como inclasificable muchas de las cosas que vamos a leer, entonces a partir de ahí también queremos que, digamos, por ejemplo, las chicas empiecen a escribir cosas que también vamos a empezar igual a salirnos un cacho de los géneros, ¿no? O sea, como que la Ok. idea es salirnos de los géneros, hacer esta muestra, mostrarles a estas personas esta muestra de poesía súper diversa y inclasificable, y también al mismo tiempo intentar escribir cosas que no necesariamente a uno le diría poesía, digamos, ¿no? O empezar a escribir otro tipo de figuras, metáforas, y, o sea, empezar a hacer cosas que nadie pueda clasificar, y entonces ahí empezaríamos igual abriendo esta brecha, ¿no? Digamos, qué es el género, qué es ser lesbiana, qué es ser todo esto, digamos, o sea, con los mismos ejercicios, digamos. Si te ponemos un ejercicio, por ejemplo, por decir algo, queremos hacer un poema erótico lésbico. Entonces este poema no tiene que ser necesariamente, no sé, como piensas el erotismo en la pornografía, digamos.
o cómo piensas el erotismo en una película romántica, también puede ser algo chistoso. O, entonces, la idea es empezar a deconstruir todas esas ideas mismas que tenemos de nosotras mismas, digamos, ¿no? Para empezar a abrir esta brecha de lo que sí es o no es lésbico, de lo que es el género, de lo que es incluso tal vez la poesía, si es que se puede ir más allá. Pero eso ya lo vamos a estar hablando en el taller, ¿no? Y también en la muestra que hagamos, vamos a terminar una muestra, vamos a imprimir unos libros que van a ser artesanales con la red LB, y la red LB los va a empezar a distribuir por todo el país. Y van a ser así justo con las chicas del taller y con otras poetas que pueden ser o no del país. Y es eso, ¿no? Porque no nos estamos tampoco, no nos estamos, digamos, quedando en el territorio, ni tampoco nos estamos quedando con las lesbianas, digamos, oficiales. No sé si es que algo así existe, ¿no? Sino que puede ser alguien, por ejemplo, ya nos está hablando una amiga que es, bueno, ella se considera heterosexual, pero tiene un poema y unos poemas de temática que le parecen que son lésbicas, aunque en el poema está hablando de su casa, digamos, ¿no? Que no está necesariamente hablando de algo de sexual, digamos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Empezar a abrir la mente, de ver qué cosas pueden ser o no clasificadas como algo. Es la misma discusión que uno tiene a veces cuando habla de poesía feminista, ¿no? O de Claro. poesía por mujeres, digamos, ¿no? Entonces es como que no hay una cosa que nos una, pero lo que sí es que, digamos, tal vez puede ser desde cierto tipo de cuerpo, digamos, ¿no? Que esa sería como la única. Claro, la especificidad, lo que te diferencia, claro, porque ahorita yo me ponía a pensar y decía, pones en internet características de la poesía lésbica y te va a salir cualquier cosa que puede parecerse a características de la poesía, eh, digamos, más clásicas, más líricas, por ejemplo, o características de la poesía bisexual. Entonces es como seguir ahondando sobre la base de encasillarnos en categorías, evidentemente lo que hace es seguir fragmentándonos, pero no hacia una exploración que tenga que ver más con el soltarnos de estas mismas garras que te impone el patriarcado, sino al mismo tiempo seguirnos encerrando dentro de ese mismo universo. Cuando presentaban el taller en redes sociales, también hablaban de la posibilidad de exponer, digamos, hacer cierto diálogo, establecer cierto diálogo con algunas o algunos, no quiero cerrarlo en un género específico, de los referentes en el ámbito de poesía lésbica. Cuéntame cuáles serían estos referentes y cuáles, en tu caso, por ejemplo, nombrarías o pondrías como estudio de caso para utilizar en el taller. Okay. Sobre las muestras, o sea, sobre los autores que tenemos para leer, van a estar Audre Lorde, van a estar Blanca Vitufter, va a estar Gloria Anzaldúa, que es una poeta lesbiana chicana, va a estar por ahí Gabriela Mistral, y va a haber otras personas, y tenemos también, vamos a tener en el taller, o sea, digamos, una vez que las chicas escriban sus poemas, vamos a tener una sesión de feedback. Tenemos ahorita 3 poetas confirmadas, que son 3 poetas lesbianas y bisexuales de acá de Bolivia, y a una por confirmar. Todavía no puedo decir los nombres, pero sí son poetas que son bastante conocidas en el ámbito, ¿no? Bueno, que son 4 o 3 en realidad, así que son como ya todo el mundo debe saber quiénes son. Claro, que no son muchas, pero que son. Sí, ¿Por qué tendríamos que pensarlas como referentes? O como quizás las que nos han abierto puertas antes, digamos. bueno, porque ellas, bueno, lo que pasa es que creo que cuando un artista, sobre todo creo que la visibilidad es como una especie de terrorismo, ¿no? Generalmente se piensa que tal vez es algo muy inocente, o sea, es algo muy tranquilo agarrar y ser visiblemente lesbiana, digamos, ¿no? Pero yo pienso que en el imaginario de las personas esto se contagia, digamos, ¿no? Porque, digamos, si un niño te ve o si se te ve alguien adolescente, esa persona ya no piensa que es algo raro, digamos, ¿no? En general creo que las personas lesbianas visibles, las primeras como Jenny Cárdenas, María Galindo, ¿no? La poeta Nora Zapata, ellas son personas que han abierto la posibilidad a otras personas lesbianas o
homosexuales, digamos, a que puedan tener cierto tipo de trabajo, a que puedan ocupar ciertos tipos de espacios, porque ellas la han empezado a ocupar antes y es como bastante difícil ocupar ese tipo de espacios, sobre todo por la legitimidad que tienes o no al pisar ciertos espacios, ¿no? Siendo mujer, por ejemplo. Muchas veces, sí hay personas que no son tus amigas, generalmente hombres, digamos, y creo que no es mentira, es muy difícil que entres a una antología, digamos, o que, por ejemplo, te inviten a las lecturas. Uno tiene que hacer cierto tipo de, digamos, tener cierto tipo de estrategias sociales y a veces eso es bastante difícil cuando una es lesbiana o cuando uno es homosexual, ya que, por ejemplo, suelen en algunas lecturas ya catalogar a las personas, digamos, como que va a llegar el poeta gay y tal, entonces ya no invitamos a Claro. los poetas gays. Y suena raro, pero son cosas que siguen pasando, digamos, ¿no? Pero en esa época, creo, en la época de Nora Zapata, de Jenny Cárdenas perdón, Esther Cárdenas, la hermana de Jenny Cárdenas, que era tenista, ¿no? Y María Galindo, digamos, en esta época, las personas no podían acceder a muchos espacios. Pero peor si eran homosexuales, visiblemente homosexuales. Creo que ahora, con todo esto de que cada vez es más visible, los niños, las nuevas generaciones empiezan a verlo como algo más normal, entre comillas, entonces no lo ven como algo malo. Incluso creo que ahora entre la gente muy joven está como prohibido ser homofóbico, ¿no? Así como es algo Claro, se como, ve mal, no es cool. sí, sí, claro, no pasa lo mismo con la gente de 70. Pues creo Claro. que esa es la importancia de tener un referente tanto en el arte, en la poesía, en la cultura en general, digamos, ¿no? Que Mm. sean visiblemente lesbianas, digamos. Tú formando parte de esta generación, Joan, ¿cómo calificas la impronta de aquellos que están como que emergiendo en este ámbito? Digamos, desde los encuentros en los que has participado o en las antologías, si has estado presente en algunas de ellas. ¿Cómo calificas? ¿Cómo ves su impronta? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? ¿Todavía está como que muy cabizbajo o hay mucha fuerza, pero no tiene quizás la posibilidad de verse en espacios quizás un poco más masivos? ¿Hablas de la impronta LGBT o Sí, lesbiana? desde la escritura, sí, es LGBT o desde digamos, otras disciplinas que no necesariamente sea la poesía. Quisiera tu opinión un poco evaluando, digamos, el sector artístico, pero desde esa posición. He visto que Enjambre de Libros también tiene dentro de sus propuestas otros talleristas que están igual trabajando sobre la línea LGBT y que evidentemente cada uno tiene sus propias características, algunos lo hacen desde la imagen, otros lo hacen, por ejemplo, desde la música, no sé, en algún caso tuvimos la posibilidad de conversar con la Susi Shock acá en La Paz y bueno, nos traía toda la experiencia con la que venía desde su país, pero la Susi ya es decir, es una figura, es un exponente realmente masivo y además a través de la música pues lo logra. Sin embargo, me gustaría conocer tu opinión, qué sucede en Bolivia en este aspecto, más allá de los espacios conocidos, existe pues una mirada esperanzadora en relación con ello. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, la poesía a mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Edgar Solís. Me Uh parece -huh. que, me parece que el trabajo que hace, bueno, el trabajo que él hace sí que es bastante político, ¿no? Él Sí. se autodenomina maricón y su poesía creo que está como surgiendo, como, no sé si será como un nuevo, no creo que sea un nuevo canon ni nada por el estilo, pero me parece importante y también tiene un programa de televisión, bueno, tenía un programa de radio que era Soy Marica y qué, y me parecía como algo muy importante para la comunidad, digamos, de los disidentes sexuales. Creo que era como otra manera de abordar, digamos, lo político, que no sea como lo clásico, que es como entre protestas y banderas y consignas, ¿no? Mm. Después de eso, el trabajo de Galo Poca también me parece muy interesante. Entre las poetas, por ejemplo, Albanela Chávez, igual me parece que bueno, estaba surgiendo en espacios diversos, digamos, como por ejemplo estaba en Chile, ha estado por acá, ha estado en Santa Cruz, me parece que ha estado haciendo igual, ella hace como talleres más como de psicología también, ¿no? Porque es psicóloga, pero Mm. me parece que su poesía es bastante interesante, digamos, ¿no? Y César Antesana, obvio.
y ahora recién también está Juan Pablo Vargas, que ganó el premio, el Frastamayo, si no me equivoco, con unos poemas que son como, es como es una versión queer de la poesía colonial, digamos, pero bueno, hace mucho tiempo, ahí por el año 1500, digamos, ¿no? Y pues eso sí. Genial. Sí, sí, pues hay de todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para este taller me decías que va a ser presencial, ¿verdad? Sí, va a ser presencial y van a ser 3 días, en los cuales los dos primeros vamos a hacer como una especie de, bueno, un taller, y el último sería más como un intercambio de lecturas, digamos, que se lean entre ellas las chicas del taller y que hagamos como una especie de feedback general, digamos, ¿no? De todo lo escrito. Vamos a tener unas reuniones para hacerles feedback más detallado, digamos, ¿no? Estamos invitando a 3 poetas más, que son 3 poetas lesbianas de Bolivia, entonces ellas que son ya poetas que tienen años de trayectoria, ¿no? Entonces ellas van a ayudarnos a hacer el feedback a mí y a Ros, y la idea es que les devolvamos sus poemas a las chicas y que lo puedan reescribir, digamos, ¿no? O que puedan igual enviar otros, digamos, ¿no? Y así vamos a empezar a armar la muestra. Y la muestra saldría como a medio año más o menos, que ya va a estar impresa y todo, y con los poemas de las chicas, con las poetas invitadas, y con otros poetas, digamos, invitadas también de Bolivia, que no necesariamente van a ser lesbianas o van a escribir de temática lésbica, sino que va a ser, como te decía, es como una isla de Lesbos, en la que están todas las chicas y ahí están todas sus voces, digamos, reunidas, ¿no? De diferentes temáticas, de diferentes tonos. La idea es que todas aparezcan ahí y que sea una muestra, digamos, como una muestra de Lesbos, digamos. Sí, te decía que sigan creciendo porque estos talleres no siempre llegan a las personas que ya tienen experiencia en la escritura, sino que en muchos casos logran entrar personas que recién están empezando y que no saben del todo cómo enfrentar lo que quieren escribir o sobre lo que quieren reflexionar. Entonces, puede ser también un empujón, además de este espacio donde van a estar confluyendo todas las voces, puede ser un empujón para que sigan creciendo y para que sigan apareciendo nombres nuevos, digamos, en próximas publicaciones, y me parece interesante que se convierta pues también en un cierto semillero de creación y de reconocimiento, porque a veces no nos reconocemos entre nosotros mismos, no sabemos quién está haciendo, por dónde va, qué sentido tiene lo que escribe, así es que me parece genial. Querida Joa, muchísimas gracias por darnos estos minutos, que el público finalmente ya comience a inscribirse, imagino que ya las están escribiendo un montón, y que sea un buen espacio de taller. Súper, muchas gracias por el espacio. Genial, a ti las gracias.